Hola, ¿cómo te va? Mi nombre es Fabián Razo, soy instructor en la compañía Trafomex. Y en esta ocasión vamos a revisar lo que son los índices horarios en transformadores trifásicos. Vamos a comenzar con ayuda de este software que podemos descargar gratuitamente en la página de Aula Moisan. Tenemos primero que nada lo que es la línea de alimentación trifásica. Esta línea de alimentación vamos a seleccionar nosotros la secuencia de fases y después de seleccionar la secuencia de fases vamos a tener nuestras bobinas del lado primario del transformador. Estas bobinas pues inician enumeradas en A, B y C, que son las fases del transformador. Inician con la letra A y terminan con A'. Inicia la segunda bobina con B y termina con B', y la tercera bobina con C y termina con C'. En el lado derecho nosotros podemos ver el diagrama vectorial de este primario del transformador con el neutro al centro, L1, L2 y L3 en sentido de las manecillas del reloj. Y ahora vamos a proceder a conectar el primario. Una forma de conectar este primario pues es en estrella. Vamos a conectar directamente L1 con A, L2 con B y L3 con C. Vamos a colocar un puente entre las bobinas del primario. En donde termina cada bobina conectamos un punto y los unimos. De esta forma nos va a dar el diagrama vectorial que podemos ver del lado derecho, con vectores que van desde el neutro hasta L1, desde neutro hasta L2 y desde neutro hasta L3, y así formamos las fases A, B y C, que se alimentan de L1, L2 y L3. ¿Qué nos hace falta? Pues el secundario. En esta ocasión vamos a hacer una conexión también en estrella en el secundario, donde vamos a conectar la estrella igual en las A'. En el secundario tenemos igual tres bobinas, que son la bobina 1 que inicia con A y termina con A', B y B' para la bobina 2 y para la bobina 3 C y C'. Conectamos las A', B' y C', las unimos todas y así tenemos el neutro de nuestra estrella, de nuestra segunda estrella, la estrella del secundario. Ahora tenemos la alimentación en el secundario. De aquí nosotros podemos alimentar a nuestras cargas o alimentar nuestros equipos eléctricos trifásicos, nuestro sistema de distribución o nuestro sistema de trabajo. Y así es como obtenemos nosotros el diagrama vectorial que aparece en esta parte, en el lado derecho de la figura de las bobinas del secundario. Y vamos a conectar a las líneas con A la línea 1, B a la línea 2 y C a la línea 3 del secundario, que aquí las estamos denominando como I1, I2 y I3, o L1, L2 y L3 minúscula. Y así nosotros obtenemos, como es un transformador estrella-estrella y no tenemos un desplazamiento en lo que es el diagrama vectorial, podemos ver que están igual. Si nosotros vemos el índice horario, ¿qué es un índice horario? Pues es la representación del diagrama vectorial del primario y del secundario, y en este caso vemos que tienen el mismo desfasamiento, que es de 0 grados, por eso se llama estrella, estrella, 0, o Y, 0. En este caso vemos que la Y no tiene un desplazamiento. La fase A se encuentra directamente sobre la referencia. Igualmente en el secundario la fase A se encuentra directamente sobre la referencia, es decir, L1 y L1 minúscula. Así nosotros podemos obtener la relación de tensiones entre fases, que sería el voltaje de línea 1 a 2. El voltaje de línea 1 a 2 va a ser igual a la relación de vueltas del primario entre el secundario por el voltaje de línea 1 a 2 minúscula. Es decir, voltaje de línea 1 a línea 2 entre el voltaje de línea 1 a línea 2 del secundario va a ser igual al número de vueltas del primario entre el número de vueltas del secundario.
es una relación directa. Para saber nosotros la relación de transformación de este equipo, simplemente vamos a dividir el voltaje del primario entre fases, entre el voltaje del secundario también entre fases. Si este transformador fuese 440 a 220, entonces nuestra relación de transformación sería 440 entre 220 igual a una relación de transformación de 2. Ahora vamos a seguir con esta explicación de los índices horarios y vamos a conectar diferente el primario del transformador. En este caso vamos a dejar el secundario igual y vamos a conectar el primario en estrella, pero en lugar de hacer la estrella en las A', B' y C', hacemos la estrella en las conexiones de la bobina en la parte superior, en las A, B y C. En este caso quedaría de esta manera. Al nosotros invertir la estrella, ahora vamos a conectar la L1 en A', L2 en B' y L3 en C'. De este modo, nosotros estamos desplazando nuestro diagrama vectorial, es decir, el inducido que vamos a provocar en el secundario del transformador, a pesar de que el secundario no ha cambiado, va a provocar que nuestros vectores en el secundario cambien y ahora el vector A' a de las bobinas del secundario cambia completamente hasta 180 grados, es decir, nuestro índice horario, nuestro diagrama vectorial ha cambiado y eso hace que el índice horario también cambie y dé como resultado una Y6, un desplazamiento del diagrama vectorial del secundario en 180 grados. Cada uno de estos segmentos, que aparentemente es un reloj tradicional, pero representa 30 grados en el desfasamiento angular del transformador. Cada uno representa 30 grados, es decir, 30, 60, 90, 120, 150 y 180 grados de desplazamiento entre el primario y el secundario al invertir nosotros las conexiones de las bobinas del primario. Entonces, la relación de transformación, esta no va a cambiar. La relación de transformación va a ser el voltaje de línea 1 a 2 del primario entre el voltaje de línea 1 a 2 del secundario. Y así tenemos nosotros la representación vectorial cuando nosotros hacemos el cambio de las conexiones en el primario. Vamos a conectar ahora diferente. La estrella del secundario la dejamos igual otra vez, pero ahora vamos a hacer una conexión en delta. ¿Cómo se conecta en delta? Pues el inicio de la primera bobina con el final de la segunda, el inicio de la segunda bobina con el final de la tercera y el inicio de la tercera bobina con el final de la primera bobina. Esa es una delta. Nosotros estamos haciendo esta conexión y como podemos ver, el diagrama vectorial del secundario también cambió, se desplazó 30 grados porque nosotros tenemos una conexión de Y1, es decir, delta estrella que se movió 30 grados debido a la conexión en delta. ¿Cómo podemos obtener entonces la relación de transformación? Ahora esa relación de transformación ha cambiado porque ya involucramos nosotros una raíz de 3. Como podemos ver, el voltaje de línea 1 a 2 entre el voltaje de línea 1 a 2 del secundario ahora nos va a dar el número de vueltas del primario entre raíz de 3 por el número de vueltas del secundario. Ya cambió nuestra relación de transformación, ya involucra la raíz de 3 por las conexiones que nosotros cambiamos en la construcción del primario. Internamente, cuando nosotros vemos un transformador y vemos en el dato de placa que está un DY1, significa que ese transformador está conectado de esta manera, ¿sí? Ahora vamos a cambiar nuevamente la conexión del primario. Vamos
a hacer una delta nuevamente, pero esa delta ahora va a estar conectada al revés. Anteriormente nosotros veíamos que el inicio de la primera bobina se conectaba al final de la segunda, pero ahora es diferente. El inicio de la primera bobina se conecta al final de la tercera, el inicio de la tercera bobina al final de la segunda y el inicio de la segunda bobina al final de la primera. Con esto se ha movido nuevamente nuestro diagrama vectorial hacia el sentido contrario de las manecillas del reloj. Quiere decir que nosotros tenemos un desplazamiento de Y11 en nuestro índice horario, o un desplazamiento de 330 grados entre la delta y la estrella de nuestro transformador. Y como podemos ver, la relación de transformación, la fórmula se mantiene igual que en el caso anterior, no cambia. Regresamos nuevamente al caso donde nosotros conectamos nuestras líneas 1, 2 y 3 en las terminales A, B y C de nuestras bobinas. Tenemos que no hay desplazamiento angular entre las dos representaciones vectoriales. Pero si ahora nosotros lo que cambiamos es el secundario del transformador, vamos a ver que al cambiar nosotros donde conectamos nuestras terminales de las bobinas, también cambia, se desplaza igualmente. Y la relación de transformación queda de esta manera. Podemos ver que un cambio tanto en las bobinas del primario, en la conexión de las bobinas del primario y en la conexión de las bobinas del secundario nos genera cambios en el desplazamiento vectorial. ¿Qué pasa si nosotros hacemos el cambio en ambas bobinas? Pues ese desplazamiento vectorial no va a existir. Nuestras bobinas conectadas en estrella en las partes A, B y C de la bobina y alimentando nosotros por A', B' y C' las líneas 1, 2 y 3 van a originar en nuestro sistema conectado de igual manera que no haya un desplazamiento vectorial, y tenemos un Y0 en nuestro dato de placas de nuestro transformador. ¿Qué pasa si ahora nosotros, falta me parece un caso por analizar, y es donde nosotros conectamos nuestro transformador en delta y nuestro secundario en delta también? Igualmente no va a haber desplazamiento vectorial. ¿Cuándo ocurre el desplazamiento vectorial? Pues cuando nosotros conectamos en delta estrella o en estrella delta. Si nosotros hacemos una conexión delta delta o estrella estrella, no va a haber desplazamiento vectorial, a menos que yo conecte al revés. Yo conecte al revés las bobinas, es decir, conecte A con C' o conecte A con B', vamos a verlo, A con B', B con C' y C con A'. Ahí no hay desplazamiento vectorial porque está conectado de la misma forma que en el primario. Es prácticamente un espejo. Pero al momento de que yo cambio el tipo de conexión, en lugar de conectar A con B', conecto A con C'. Es una conexión completamente posible. En un transformador obtengo un D10, es decir, un desplazamiento vectorial de 300 grados entre el primario y el secundario. También eso va a cambiar si yo conecto el primario en delta y el secundario lo conecto en estrella. De la forma en la que yo conecte el transformador, ya sea con las terminales A, B y C primas cortocircuitadas o A, B y C cortocircuitadas, va a cambiar mi diagrama vectorial. Se desplaza, como podemos ver, 180 grados. Cuando yo conecto en delta estrella se desplaza 30 grados, y cuando yo hago otra conexión donde cambio las terminales donde conecto mi neutro, se desplaza otros
180 grados. Entonces de esta manera nos surgen las distintas formas de conectar a un transformador. Entonces, ¿cómo podría, por ejemplo, yo obtener un DY7, que es también una forma común de conectar un transformador que me he encontrado en las empresas? En este caso, en mi caso particular, pues sería DY7 conectando de esta forma el secundario del transformador con las A', B' y C' conectadas a las líneas del secundario y los neutros en A, B y C, teniendo una delta de esta forma. Tenemos un DY7. Muchas gracias por ver este video. Hasta la próxima.